No es raro que el ilusionista o prestidigitador, con el fin de dar más interés a sus habilidades, se presente a un público simulando que está revestido de poderes ocultos, maravillosos, trascendentales, semejantes a los que se atribuyen a la magia, al ocultismo, al espiritismo o a cualquier otra superstición, de las cuales se atribuyen tanta gente con poca cultura religiosa o que no practican la verdadera religión. Y así iniciamos con una de las premisas más interesantes del título Arte de Magia. Este título tiene muchas premisas interesantes, una de ellas es en el último tomo exactamente, titulado Ilusionismo, Ciencia y Superstición. Pero ¿de qué nos habla todo esto en concreto? La verdad, la visión de Francisco relata algo muy interesante, que es a qué grado la mente humana se puede fiar de lo que está haciendo un ilusionista. Obviamente la visión que tiene él es más explicar en el complejo de cómo ser mago y cómo ser una persona que actúa como un espectador. Entonces, si nos ponemos en esos dos papeles, si vemos la visión de la que tenía, el cómo explicar de a qué grado la mente humana se puede utilizar lo que es la magia y la superstición, además de que lo que él llama una mente morbosa, que es esta parte de la sugestión humana, pero llevarse a preguntar cosas que el mago podría estar haciendo o no, pero hay que definir bien este concepto. La verdad, la mente morbosa queda en lo que el sujeto está pensando de lo que podría llegar a ser, y no nada más un ilusionista o un mago, sino llegarse a preguntar cosas que tal vez no tengan respuesta o tal vez sí. La verdad, esta parte de la sugestión es muy variable. Así pues, el otro extremo a la que se puede llevar la mente es al no preguntarse nada simplemente. Es esta parte de la confusión, esta parte de dejarse guiar por lo que está haciendo tal vez un ilusionista o un mago, dependiendo de la situación. Entonces, bajo esa premisa de esas dos mentes, tenemos la referencia de cómo se puede llegar a ser un ilusionista o cómo puede llegar a ser tu público en general. Esta visión que tenía Francisco, la verdad, está muy compleja de entender al principio. Te explica de cómo se puede llevar a cabo esta parte de crear la ilusión por el arte del ilusionismo, y lo voy a hacer entre comillas porque la verdad es un arte. No cualquiera puede decir, y lo cito como dice en el libro, un charlatán que podrías llevar a hacer o creer, hacer plantear estas preguntas en una persona y llevarlas a creer algo que no puede existir. Pero la razón de cómo poder crear el arte del ilusionismo es llevar a cabo esto, pero sin la razón de charlatanería, sin la razón de llevarte a pensar cosas que te hagan pasar un mal rato o que te hagan hacer un mal. La verdad, esta parte del ser ilusionista, como lo plantea él, refiere a muchas cosas, entre ellas hacer pasar bien a un espectador, hacerlo feliz por un momento de su vida. No solo eso, también lo lleva a crear grandes momentos aquí, en su cabeza. ¿Pero a qué voy con todo esto? No se refiere a cómo se debería de dirigir un ser humano hacia otro ser humano, sino te plantea que tú como ilusionista debes y puedes tener la capacidad de tener la ética de no hacer pasar un mal rato a las personas, tanto a tu público, tanto con quien practiques, a quien sea. ¿Vale? Sería una cuestión general de cómo llevar a cabo un estupendo trabajo como ilusionista. Está la otra parte que llegamos a la superstición, que es todo esto de hacer creer cosas a una persona. Y entramos a la polémica de la hipnosis, ya que, ¿por qué digo que es polémica? Porque en estos años que he sido ilusionista, pues entra la polémica de muchos magos y muchas personas si la hipnosis es cierto o no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me pueden hipnotizar? Porque a mí sí, infinidad de variables. La verdad es que eso no depende de mí. Yo podría dar un punto específico a como lo del libro, a como lo doy yo, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Tal vez nos estamos refiriendo a muchas cosas como el poder ser hipnotizable, esta parte de la sugestión. ¿Qué es lo que entraría en la sugestión hipnótica? Un hombre que no puede ser hipnotizado a uno que sí.
Con esto me refiero a que un ilusionista puede crear conceptos complejos y muchas cuestiones mentales de las cuales se puede llevar a creer en un acto que no se puede comprobar, en este caso en la ilusión. Y teniendo en cuenta la superstición, se puede llegar a la hipnosis. Se puede llegar a un estado de sueño sin estar inconsciente de todo lo que se puede hacer con un complejo que tengamos, ya sea una premisa, ya sea una orden, ya sea algún miedo, ya sea alguna fobia. Todo eso se puede manejar en la hipnosis. Aquí lo estoy abordando muy simple. De hecho tengo un video muy incompleto de lo que hablo que se podría hacer en la hipnosis. La verdad, el libro te plantea una cuestión muy diferente, que es esta parte de lo que es ser un hipnotista irresponsable, que se puede llevar a muchas cosas, tanto llevar a la gente a pasar un mal rato, precisamente, llevar a la gente a creer cosas que no existen, pero que les genera un miedo a largo plazo. Esta parte de lo que puede generar llegar y crear una fobia, llevar al cerebro a crear cosas que no están ahí. Entonces ahí sería un mal complejo de hipnotista, lo que no se debe de hacer como hipnotista. Puede ser un show, claro, no hay ningún problema en eso, pero en esta parte de lo que te plantea de generar cosas en la cabeza puede ser muy contraproducente. Lo que dice el libro y esta cuestión que dice Javier es que si tú vas a ser hipnotista, lo hagas con responsabilidad, no porque los demás lo hacen, no por seguir un juego, porque estás llevando a cabo una mente de una persona. Tú tienes la responsabilidad de cuidar la mente de esa persona, ya que a veces la mente no es cualquier cosa. La mente nos puede llevar a crear complejos mucho más superiores y a veces hasta psicosomáticos en el cuerpo. Entonces tú, teniendo esa principal razón en cuenta de lo que es ser un buen hipnotista, que se supone que debería llevarse a cabo solamente en un consultorio médico, no tanto en un show, porque en el show pues a veces se pueden descontrolar las cosas y llevas la variable de muchas personas. Finalmente, explicando todos esos puntos anteriores de lo que sería la sugestión, la diferencia entre sugestión y una mala sugestión, llevar a cabo correctamente esta parte de lo que es ser ilusionista y diferenciarla entre la ciencia, que es toda esta parte de lo que se puede explicar el espectador con un complejo mental, ya sea cierto o no, le buscamos una explicación más científica. Otra parte de las personas le buscan una explicación más metafísica, por decirlo así. Con esto se llega a la conclusión de que Javier busca un complejo mental de cómo ser un buen ilusionista o un bueno, obviamente planteándotelo en muchos aspectos. Finalmente, lo que es el libro está más dirigido a una parte no más como mágica, sino más directa, más objetiva de cómo explicarte ser un ilusionista. Lleva a cabo muchos trucos muy interesantes, muchos efectos. La verdad, si es que quieres empezar como mago principiante a leer este libro, te lo recomiendo muy poco. La verdad, utiliza muchos tecnicismos en palabras, muchos trucos bien explicados pero a la vez incompletos. Entonces está muy generalizado el libro. Se me hace una buena pauta, pero ya que seas un mago un poco más experimentado o ya no tan principiante, tiene muchas cosas muy interesantes. Si se lee hasta el último tomo, se puede llegar a una conclusión de que el autor quería lograr algo más complejo en el lector, ya que nos plantea el cómo puede ser un buen ilusionista, cómo no se puede ser un buen ilusionista, cómo puedes tener hasta buenos espectadores con la forma de ser tuya, de cómo te lo plantea de una manera más filosófica, de cómo puede ser una mala sugestión, explicado anteriormente. Esta parte de cómo se puede engañar a las personas, pero no con el fin de engañarlas, sino con el fin de llevarlas a un puente para imaginarse algo extraordinario y algo que los haga pasar un buen rato. No esta parte simplemente de estafarlas o de charlatanería o cosas así relacionadas. En conclusión, creo que es un buen libro, creo que tiene mucha parte filosófica más que
el peso de los trucos, porque trae muy buenos trucos, te ayuda a hacer los efectos más complejos de lo que pueden ser, y no se limita nada más a llevar a cabo un truco de cartas, sino que te plantea muchos juegos matemáticos y eficaces. Ok, chicos, finalizo diciéndoles que estoy muy contento de haberles traído este pequeño título. La verdad es una muy breve reflexión, pero a mi parecer una de las mejores que trae el libro como filosofía. Si quieren que siga trayendo este tipo de material, este tipo de títulos, alguna película que hable acerca de magia y la comentemos en estos videos, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Estoy muy feliz y muy contento de volverlos a ver. Yo soy Quizzy, su mago de hoy, y nos vemos a la próxima.